Cuando me enteré de las monstruosidades del Holocausto en mi escuela primaria católica, tuve que correr al baño y vomitar. Aunque el resto de mi clase estaba alterada, se recuperó en el recreo. Yo no. Ese día volví a casa después del colegio y empecé a preguntar a mi madre sobre el papel de nuestra familia en la guerra. Sabía que mi abuelo había servido, pero quería saber más. En su espesa lengua materna luxemburguesa, detalló cómo su padre se había unido a la resistencia para luchar junto con los estadounidenses y los civiles, como parte de la resistencia americana en un esfuerzo por derrotar a los nazis. Viviendo en un pequeño pueblo de Luxemburgo, mi abuelo era el único hombre que podía hablar inglés, un idioma que aprendió viajando a Canadá unos 20 años antes. Podía reunir información en secreto que transmitía a los estadounidenses. Católico devoto, sentía que era su deber luchar contra el mal. Mi abuela, sola la mayor parte del tiempo con sus 3 hijos pequeños, escondía a las familias judías en el sótano de su casa en el pueblito de Luxemburgo. Una serie de golpes en la puerta trasera indicaba que se acercaba más gente. Los golpes en rápida sucesión en la ventana de la sala de estar significaban que todos tenían que ir rápidamente al bosque. Cada noche, acostaba a sus hijos con la ropa más abrigada, por si tenían que correr rápidamente en medio de la noche. Habló del fatídico día en que el sonido de las motocicletas en las calles empedradas frente a su casa rompió el silencio del mediodía. Nadie en su pequeño pueblo de Luxemburgo tenía vehículos motorizados. Debían de ser nazis. Se oyeron fuertes golpes en la puerta principal. Mi abuela abrió valientemente la puerta por una rendija. Había 2 soldados nazis que querían hablar con mi abuelo. Sin duda habían recibido información de que trabajaba con los americanos, un delito castigado con la muerte. Mi madre se aferró a la larga falda de mi abuela y observó aterrorizada. Con voz firme, mi abuela les informó de que mi abuelo no estaba en casa y que tendrían que volver otro día. Cuando empezó a cerrar la puerta, uno de los soldados puso su bota en la puerta. Insistió en que entrasen y buscasen por sí mismos. Con un movimiento de espanto, mi abuela contestó que al lavar la ropa de los soldados alemanes, a la fuerza, y cuidar de sus propios hijos, no tenía tiempo para entretenerse con esas tonterías. Con eso, inesperadamente se dieron la vuelta y se fueron. Días después, unos frenéticos golpes en la ventana hicieron saber a mi abuela que estaban en peligro. Ella sacó a sus hijos y a los que estaban escondidos en el sótano por los pelos. Corriendo al amparo de la noche, lograron llegar a salvo al búnker secreto en el bosque, donde permanecieron 2 noches. Estuvieron a punto de perder la vida cuando se oyó a los soldados nazis hablar cerca de la escotilla del búnker. Mi abuela puso la mano sobre la boca de su bebé para evitar que hiciera el más mínimo ruido. Nadie respiró hasta que se fueron. Esa noche, mi abuela guió su vida hasta la casa de unos parientes lejanos, donde se escondieron en el sótano. Mi abuela se enteró entonces de que los nazis habían quemado su casa hasta los cimientos. Mi abuelo era un hombre buscado y su familia estaba en grave peligro. Mi abuelo, al enterarse de lo ocurrido, continuó su lucha con la resistencia y envió cartas a mi abuela en clave. No podía visitarla por miedo a que toda su familia fuera asesinada. Su tiempo en el sótano parecía interminable. El sonido siempre presente de las bombas que explotaban hacía imposible el sueño. Con solo bolsas de arpillera para cubrirse, era frío, oscuro, húmedo y mohoso. Mi madre recuerda haber pensado en su muñeco, su único juguete, quemado en la casa. La gente iba y venía, pero ella nunca sabía de dónde venían ni a dónde iban. A veces había muchos más y a veces eran solo ellos 3, y los ratones. Cuando terminó la guerra, toda la familia emigró a Estados Unidos. Viajaron en tercera clase en el Queen Elizabeth. Se establecieron en Mount Vernon, ya que aquí es donde mi abuelo tenía un patrocinador, un requisito para venir a América en aquella época. Este fue el pequeño pueblo en el que crecí. Cuando asistía a una escuela católica privada, todos los años celebrábamos un Seder de Pascua en conmemoración de la Última Cena. Lo veía con una reverencia que superaba mis años. El tiempo pasó y me convertí en esposa y madre. Mientras la mayoría de mis amigos decidían qué querían hacer con sus vidas, yo estaba ocupada criando una familia. Éramos católicos y enviábamos a nuestros hijos a la misma escuela católica a la que yo iba de niña. De hecho, fue la primera escuela a la que asistieron mi madre y una de sus hermanas al llegar a Estados Unidos. Fue en esta escuela donde tuve el honor de conocer a Naomi Van, una superviviente del Holocausto. Vino a hablar en la clase de mi hijo.
Se ofreció a los padres la oportunidad de asistir y yo lo hice. Cuando habló, se me erizaron los pelos de los brazos. Las lágrimas silenciosas cayeron sin parar, y mi alma gritó de dolor. Me impactó de una manera que nunca olvidaré. En ese momento mi matrimonio comenzó a desmoronarse, y yo también sentí que me estaba desmoronando. No solo porque mi matrimonio se había acabado, me di cuenta de que eso tenía que pasar, sino porque estaba empezando a escuchar una pequeña voz dentro de mí, una voz que estaba cuestionando el centro mismo de mi fe. En silencio, recé y pedí al Todopoderoso que me guiara. Como si fuera una intervención divina, encontré la página de AIS.com. Fui como una esponja, absorbiendo cada pedacito de sabiduría, historia y tradición judía que podía. Leí historias increíbles de supervivencia, valentía y amor sin fin. Historias que demostraban que, por el simple hecho de existir, el pueblo judío derrotó a quienes pretendían destruirlo. También leí historias que contenían sorprendentes trozos de familiaridad. Aprendí cómo las mujeres casadas observantes se cubrían el pelo en público, algo que mi abuela solía hacer. Aprendí sobre los latkes. Mi abuela me enseñó a hacer latkes. Aprendí sobre los alimentos kosher y me di cuenta de que mi abuela me había enseñado a separar la carne de la leche. También hacía sopa de bolas de matzá, una antigua receta familiar. ¿Cómo es posible? No parecía posible que hubiera aprendido estas cosas de la gente que encontró durante la guerra. La voz dentro de mí se hizo más fuerte, incluso hice una amiga judía. Ella había venido a Estados Unidos para salir más en serio, con un hombre que había conocido por internet, y resultó que ese hombre era mi cliente habitual de corte de pelo, en el salón y spa que yo poseía y dirigía. Nos hicimos amigas rápidamente. Le pedí que me enseñara su religión. Al ver sus dudas, le dije que mis sentimientos estaban profundamente arraigados y no eran meramente superficiales. Y, por primera vez en mi vida, puse palabras a mi inexplicable anhelo, y le dije que no podía deshacerme del deseo interior de convertirme. Lo había dicho de verdad, quería convertirme al judaísmo. Me dijo que tenía que profundizar y buscar mi verdad, que la decisión de convertirme al judaísmo no puede tomarse a la ligera. Reflexioné sobre mis sentimientos. ¿Cómo podía ser tan complicado algo que me parecía tan correcto? ¿Cómo afectaría a mi familia? ¿Cómo impactaría en mi vida? Al llegar a la conclusión de que sí quería convertirme, anuncié mis intenciones a mis amigos y familiares. Mi madre estaba sorprendida, horrorizada sería una mejor manera de describirlo. Protestó porque nuestra familia era católica y siempre lo había sido, que esto equivalía a traicionar a nuestros antepasados. Pensé en mi abuelo, un hombre al que nunca tuve el honor de conocer, que arriesgó su vida para luchar por la libertad. Pensé en mi abuela, que arriesgó su propia vida para ocultar a las familias judías. En ese momento, me di cuenta de que al convertirme no estaba traicionando a mis antepasados, sino que los estaba honrando. Sin apoyo, y sin mi querida amiga judía, que desde entonces se había trasladado a Israel, me embarqué en mi viaje. Pedí un ejemplar de la Biblia judía y empecé a leer. Muchas de estas historias ya las conocía, pero también eran diferentes en cierto modo. Me sonaban a verdad, y sentí que la conexión se hacía más profunda. Sabía que estaba tomando la decisión correcta. Pasó el tiempo y mi hijo, que buscaba información para un informe de historia familiar en el colegio, pidió a mi madre que le diera una muestra de ADN para seguir explorando nuestro árbol genealógico. Como muchas familias, teníamos historias sobre nuestros antepasados, y sabíamos que habían huido de su Austria natal en el siglo XIX, para evitar la persecución. El motivo se había perdido en la historia, solo sabíamos que se habían establecido en Luxemburgo. Sorprendentemente, ella estuvo de acuerdo. Los resultados no fueron los esperados. La prueba reveló nuestra herencia judía que nací. Inmediatamente, recordé todas las cosas judías que me había enseñado mi abuela. Recordé haber leído historias sobre personas judías que, temiendo por su vida, se convertían al catolicismo, al menos en apariencia, con la esperanza de sobrevivir. Se me ocurrió que tal vez esta era la misma razón por la que nuestros antepasados habían huido de Austria, huían de la persecución religiosa y, tal vez, como artimaña al principio, se habían convertido al catolicismo. Al persistir el peligro, la verdad del linaje judío de nuestra familia se ocultó, y lo único que quedó fueron unas cuantas tradiciones preciosas. Ese momento consolidó lo que mi corazón ya sabía: éramos, de hecho, judíos.
Continué con mis clases de conversión online, desesperada por conectar de alguna manera con mis raíces. Mi padre, que se había trasladado a su estado natal de Alabama tras el divorcio, aceptó mi noticia con amor. Me dijo que lo único que le importaba era que yo creyera en Dios. Mi madre, que se negaba a creer en los resultados del ADN y en el hecho de que el apellido de mi abuela figuraba entre las familias judías que vivían en Austria durante la época en que nuestros antepasados huyeron, me recibió con abierta hostilidad. Desde entonces, mi padre ha fallecido y mi madre ha llegado a aceptar mi decisión, aunque sigue sin apoyarla. 8 años más tarde, me he vuelto a casar felizmente y nuestra familia ha crecido. Mis hijos han abrazado su identidad judía, y uno de mis hijos incluso trabaja en la escuela católica a la que todos asistimos, llevando con orgullo su kipá. Viviendo en una comunidad pequeña, somos definitivamente la minoría, estamos orgullosos de ser parte del pueblo judío, una nación eterna que no puede extinguirse. Mientras encendemos las velas de Sabbat y recitamos las oraciones de nuestros antepasados, me siento verdaderamente bendecida. Nunca sabré en qué punto del camino nos perdimos, pero estoy más que agradecida por haber encontrado el camino de vuelta.